Hi, Hola, hi. hola, por fin. Lo, Live, ¿cómo lo sie- estás? Estoy bien, ¿cuánto tiempo? Perdona los ¿Cuánto problemas tecnológicos tiempo? aquí. Oh, tack för sist. Tack för sist, hace unos años ya. Oh, sí, live. Sí, Bueno, qué gusto. Mira, la gente se está uniendo acá en Lima, Perú. sí. ¿Qué tal el clima por allá en Bergen? El ¿Ya es la clima, primavera? la primavera llegó, hace sol, 10 grados Celsius, Uy, un poco es caliente, no te pero escucho live. Creo que tenemos un tema con el internet. Ahora, a ver. ¿me oyen ahora? Ahora sí te Sí, escucho. sí, perfecto. No, Ya. el clima está súper bien aquí. La primavera llegó hace 10 grados y ese es caliente para nosotros ahora, Yo saliendo el sé, invierno. yo sé. Te veo muy bien y la gente también, mira, hay gente de Bergen. Saludos a Mari Elena Sí. Kirstensen. O sea, deben ser tus alumnos live, ¿ah? Porque. No, no, ella es una amiga venezolana y veo que Ah, mi vecina Shasti también lo está mirando, así que saludo a fantástico. Shasti. Fantastisk, Hilsen. Hilsen. Bueno, live, nada, la gente se va a ir uniendo porque en verdad todavía faltan 7 minutos. Habíamos dicho que esto empezaba a las 3, pero igual podemos ir hablando. La idea Bueno, es, la idea live es que contigo tratemos de entender otros modelos de desarrollo que no son básicamente ni el puro capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, en fin, porque tú sabes que hoy día en el Perú se generó todo un debate en torno a si uno es comunista o no comunista, y es un momento histórico para este país. Estamos ya muy cerca de escoger finalmente a un presidente o una presidenta. Son las dos opciones que nadie esperaba. Es muy mm, curioso este país, como tú sabes. Pero en verdad es importante entender que hoy, en el siglo XXI, hay otros modelos que se han desarrollado y que incluso pueden adaptarse. O sea, nadie dice que el Perú se va a parecer a Noruega porque son dos realidades absolutamente distintas. Pero sí hay algunas instituciones que tal vez podríamos tratar de explorar y conocer, ¿no? Entonces, la idea es un poco que conversemos de eso mientras están llegando las personas. No sé si tú has tenido alguna noticia del Perú que ha llegado por allá. bueno, por lo menos yo que sigo el mundo de América Latina, me estoy tratando de mantener al tanto en cuanto a las elecciones, que obviamente ahora hay una elección muy importante entre dos polos opuestos, obviamente, que para nosotros como Noruega, como la política siempre se concentra hacia el medio, un poco hacia la izquierda, es un poco bueno, es un poco extraño para un noruego, pero ya se ha notado en muchas elecciones, tanto en Estados Unidos como en otro lado, que la polarización está llegando Mm, fuertemente y tocando en más y más países, no tanto, no solo en América Latina y América, sino también en Europa, ¿no? en Europa, así es, sí, sí, sí. Y lo que dices es verdad, ¿no? Hay una tendencia por la polarización en general. Eh, y bueno, vamos a tratar de entrar un poco en el tema, pero ¿por qué crees que Sí. se polariza tanto esto, Live? ¿Por qué en el mundo hay una tendencia a las polarizaciones? Y el centro, que pareciese lo más racional, pierde poder o pierde presencia. Bueno, yo creo que viene desde hace tiempo relacionado a que a lo mejor se está perdiendo un poco eh, ciertas instituciones mediadoras, ¿no? Que crea también, yo creo que también a través del tiempo crean cansancio con las democracias Ah, y que resultan más fáciles esas soluciones más extremos hacia la izquierda, hacia la derecha, soluciones fáciles, eh, más y que la gente más y más está perdiendo un poco vamos a decir, un poco la tolerancia, tal vez un poco la esperanza, y, y quieren buscar soluciones fáciles, pero que sabemos nosotros, por lo menos que soy politólogo, que las soluciones en la política fáciles no existen. Los cambios toman tiempo, cambios duraderos,
crear una mejoría toma tiempo. Así es. Y algunos dicen incluso que la democracia es lenta, ¿no? Está basada por consensos, es lenta, ¿no? Claro, porque si uno quiere crear cambios que dura, hay que hacerlo a través del consenso. Consenso entre partidos políticos diferentes, entre fuerzas sociales diferentes, que llega a un acuerdo que se mantiene y que crea resultado a través del tiempo. Y obviamente, si no existe ese consenso de fondo, uno ve que la política va hacia la izquierda, como un péndulo hacia la derecha, y con ese péndulo también se pierde el progreso, porque el progreso, a mi entender, viene en base de consensos y acuerdos entre varias fuerzas sociales y políticas que se mantienen a través del tiempo y con el tiempo crea resultado y desarrollo. Exactamente. Bueno, Lai, vamos a entrar ya en materia de una vez porque ya ahora sí estamos muy cerquita. Y mira, este libro, te cuento, lo tengo ya hace 5 años, cuando llegué en el 2016 por allá, yo voy a estar otra vez por allá pronto. Me llamó mucho la atención el título, ¿no? La creación de un capitalismo noruego, y decía que era un modelo de negocio, un modelo, la historia de un modelo de la periferia. Y los autores definen al sistema nórdico, noruego, como un democratic capitalism, un capitalismo democrático. Es súper sugerente el título, a ver, sí, muy sugerente, porque en verdad yo siento particularmente como latina, como alguien que ha estado allá viviendo y de verdad de alguna manera se ha beneficiado del sistema por la circunstancia tan particular que yo he tenido por allá, está en la mitad, ¿no? Noruega es uno de los países con unas libertades individuales más amplias, yo diría sumamente amplias. Las personas en Noruega en verdad hacen casi lo que quieren, pero al mismo tiempo hay una lógica colectiva muy particular. La idea de lo colectivo está en muchas decisiones que también están vinculadas con la libertad. ¿Cómo se da este equilibrio, Lai? Históricamente, ¿cómo llegan a ese nivel? Porque también hay que decirlo a todos los que nos están viendo ahora, que ya se están uniendo, que Noruega no siempre fue un país rico, ¿no es cierto? No, no, claro, Noruega no siempre fue rico. O sea, la riqueza noruega que se nota ahora viene en parte del descubrimiento de petróleo en los mares fuera de Noruega en los 70s. Y obviamente esto nos ha hecho uno de los países más ricos del mundo. Pero ese acuerdo, ese consenso entre fuerzas sociales, trabajadores, gremios, campesinos, etcétera, y eso bien de acuerdos hechos en los 1930, saliendo de la Gran Depresión económica en los 20 y los 30. Y ahí se crea acuerdos salariales entre las organizaciones laborales, los partidos políticos, las organizaciones de business y con el Estado como mediador entre esas fuerzas sociales opuestas para dejar detrás las huelgas y crear un acuerdo básico que hiciera que el país avanzara, que no se estancara siempre en las huelgas, en los conflictos fuertes que de vez en cuando eran violentos. Y entonces ahí se creó la moderación de ambos lados. Y en base de eso, se crea la democracia social o el capitalismo democrático. El capitalismo en sí no es democrático, es el sistema político que es democrático. Y se creó una manera de intentar controlar desde ese acuerdo entre las fuerzas sociales con el Estado encima, controlar las fuerzas del capitalismo y mantener y así fortalecer la democracia. Y ese acuerdo básico en cómo uno negocia los salarios anuales, etcétera. Ese acuerdo básico existe, con cambios obviamente, pero existe todavía. Y es muy importante en ese consenso nórdico, ese modelo noruego o nórdico que tenemos. Una consulta, ¿quiere decir que antes de llegar a esa moderación de la que tú hablas, o más que esa moderación, ese ambiente de consensos, hubo violencia? O sea, en Noruega hubo protestas sociales, yo recuerdo, además creo que tú me lo mostraste alguna vez, había pobreza en Noruega.
¿no? Era un país pobre dentro de Europa del Norte, no era pues lo más guau que digamos, ustedes han sido además colonia de Dinamarca, los suecos también pasaron por ahí, durante la Segunda Guerra Mundial hubo también un rol, entonces en verdad, y con todo el cariño que le tengo a Noruega, no siempre fue un gran wow, el paraíso nórdico, pero mi pregunta era, ¿hubo entonces violencia? ¿Hubo un momento de choque digamos, social en Noruega? Sí, sí, o sea, en esa época sí hubo violencia. Obviamente ahora hay mucho menos, pero si uno habla de la situación de los 20 por la crisis económica y recuerda también que en los 20 la revolución rusa, la revolución soviética era bien reciente y el comunismo en sí era fuerte y chocaba con los poderes más conservadores, los partidos conservadores que dominaban la política. Y entonces ahí sí había mucho choque laborales en las calles y hubo violencia en esa época. Pero entonces se encontró ese camino que no era la dicotomía entonces entre el capitalismo y el comunismo, que era algo que dominaba en gran parte de la sociedad noruega. Pero se encontró ese tercer camino, vamos a decirlo así, que es ese acuerdo de organizar el capitalismo bajo un control estatal. Y obviamente Noruega es mucho más liberal ahora porque el capitalismo y obviamente el sistema económico ha desarrollado mucho, especialmente desde los 80. Ha habido grandes cambios, pero ese acuerdo se ha mantenido y porque se logró romper esa dicotomía entre la alternativa pura capitalista y la alternativa socialista o comunista o llámese como quiera. Y por eso me sorprende muchas veces cuando yo ando en América Latina o en Estados Unidos también, que se habla solamente de socialismo o capitalismo. Y se le olvida el tercer camino que domina en los países nórdicos, pero también existe de otra manera, pero existe en varios países en Europa Occidental. Sí. Y ese tercer camino, Life, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Yo te puedo decir de lo que he visto, en Noruega hay una gran libertad individual, la libertad de expresión es enorme, las personas hacen, en verdad, tienen unos niveles de libertad muy amplios, hay mucha tolerancia. También es cierto que hay un componente de homogeneidad muy alto, es una sociedad muy homogénea, demográficamente es pequeña, pero ahora tienen muchísima inmigración y ha llegado inmigración de países que no son muy parecidos a los noruegos, pero aún así siguen siendo tolerantes. Entonces parece que la clave aquí es, la palabra tolerancia a mí no me gusta mucho, pero es como que tratar de adaptarse, ¿no? O sea, como que tratar de integrar. ¿Qué procesos de integración hacen que las personas que incluso no son noruegas, los inmigrantes, terminen estando dentro del sistema y que el sistema se mantenga, ¿no? No, claro. Bueno, ahí había varias preguntas y un rasgo que tenemos aquí en Noruega obviamente es un estado de bienestar que es muy fuerte, ¿no? Que puede dar servicio de salud gratuita, servicio bueno, educación gratuita, las universidades gratuitas, etcétera. Así que hay toda una gama de un estado de bienestar que hace que la población es más homogénea también. No es solo culturalmente o como nos veíamos siempre. Ahora con la migración obviamente cambia eso, por lo menos nos vemos más heterogéneo. Pero el estado de bienestar es un factor importante homogenizante en el país. Y ese es un rasgo muy, muy fuerte y muy importante para crear un poco para controlar un poco los resultados desiguales que crea el capitalismo. Es una manera de crear más igualdad, ¿no? Y obviamente, para mantener un sistema así se requiere, bueno, se habló de tolerancia, pero también se requiere confianza. Se requiere confianza en los vecinos, en la sociedad y en los políticos y el Estado, porque tenemos un nivel de impuestos relativamente alto. Y para que sigamos pagando impuestos y queramos seguir pagando impuestos, tenemos que confiar en el sistema, que el Estado
invierte ese dinero en nuestra salud, en la educación, en servicios sociales, porque de una vez si uno pierde la confianza en los ciudadanos y en el Estado, pues perdemos también el interés o la gana de pagar impuestos y se cae el sistema, ¿no? Claro, Y, claro. y con la migración, obviamente, el estado de bienestar es una manera de integrar a la gente, porque de una vez el Estado, no diría que toma control, pero también es muy cerca al individuo, a los individuos que vienen y le dan los derechos que le corresponden a cualquier noruego, ¿no? Pero también por ser una sociedad un poco distinta, por lo menos a los países de donde vienen muchos inmigrantes y Maite, tú también lo sabes, lo encuentra difícil de entrar en la sociedad y entrar en la cultura y conocer a la gente. Así que ahí hay una dualidad que de cierta manera legal le integran y le dan los derechos, pero de otra manera cultural también hay muchos retos, ¿no? Ujú, ujú. Hay mucha gente que se está uniendo. Quiero agradecer a todos los que están ahora con nosotros, a Alan, Virginia, Marita, Gonzalo. Gonzalo nos ha preguntado, y esa es una pregunta que iba a caerse de maduro igual, el modelo noruego, ¿cuánto le adeuda al tema del petróleo? Porque es curioso, cuando yo trataba de hacer las comparaciones, o sea, ¿qué cosas hay en común entre un país como el Perú y Noruega? Siempre he pensado eso. Y yo encontré dos cosas muy clásicas, ¿ya? O sea, o muy claras para mí. Uno, el tema del Dugna, que es esta suerte de trabajo colectivo. Dugnat es una palabra que allá es como trabajo voluntario, trabajo colectivo, en fin. Que aquí en el mundo de los Andes, Live, existe una palabra en quechua que se llama Aini, que es el trabajo colectivo en los Andes, allá en esas casitas en la montaña, como allá, que allá también están desperdigadas, la gente hace sus cosas colaborativamente, ¿no? O sea, si quiero limpiar la casa, la hago juntas, si construyo una casa, lo hago junto. Entonces el Dugnat y el Aini se parecen. Y el otro tema es el asunto de los recursos naturales, ¿no? Noruega tiene el petróleo, el Perú es un país polimetálico, pero ¿cuánto de la libertad que hay en Noruega se lo debe al petróleo? ¿O no es tanto así? Porque esa es una pregunta que hace la gente ahora. No, claro, nuestra riqueza, o sea, el mundo ha visto varias crisis los últimos, vamos a decir, 15 años, la crisis financiera 2007, de 2008, 2009 y obviamente una crisis económica ahora con la pandemia. Ahí fue que sentimos la suerte en el petróleo, porque realmente no sentimos esas crisis tan fuertes, no como los países vecinos, sea ese Suecia, Dinamarca o en Europa o otras regiones del mundo. Pero el estado de bienestar, el sistema de bienestar viene de antes del petróleo. Así que nos da extra riqueza, pero no es por eso que tenemos un estado de bienestar, es por eso que somos muy ricos ahora, el país es muy rico. Pero esa base, esos acuerdos que comenzamos a hablar hace unos minutos, vienen desde antes del descubrimiento de petróleo que fue en los 70 y al final de los 80 nos comienza a dar mucho dinero. Antes de eso, pues todavía no estamos produciendo tanto y había que pagarles inversiones. Así que el sistema social, el sistema nórdico, noruego y el modelo viene de antes. La riqueza extra que vemos ahora que tenemos más dinero que los suecos daneses, pues ese viene del petróleo. Pero también igual en Suecia, Dinamarca, también tienen sistemas de estado de bienestar que son similares y acuerdos sociales similares a lo nuestro. Así que no es por el petróleo que el sistema se ve así. O sea, entonces parece ser que la clave está en tratar de ampliar digamos, la clase media. Son sociedades con una base ancha en el medio, ¿no? Eso es algo que a mí también me llamaba la atención allá. Está todo muy estandarizado, es como que todos son iguales, todos hacen lo mismo, pero ese hacer lo mismo, ese tener gustos similares, también te acerca, ¿no? Y creo que es la explicación de por qué en Latinoamérica tenemos tantos problemas, porque hay muchas brechas, o sea, pero hay algunas que son mucho más grandes.
En la construcción de esa clase media, de ese elemento que hace que la gente se una en Noruega y que incluso el inmigrante tiene que adoptar, ¿cuánto tiene que ver la educación, Leif, y el hecho de ser ciudadano? Yo creo que la ciudadanía noruega se adquiere, por ejemplo, pagando impuestos, ¿no? Es como que ya, en ese momento te convertiste, te graduaste en noruego. ¿Cómo se logra ampliar esa base de clase media? ¿Es la educación? ¿Es pagar impuestos? ¿O son estas leyes tácitas? Tal vez podemos hablar de eso también. El Janteloven, la ley de Claro. Jante. Sí, sí. No, yo creo, o sea, la educación es importante, ¿no? O sea, la expansión de la educación en Noruega tiene una historia larga, de por lo menos 160 años y más de ahí, pero sistemáticamente los últimos 160 años. Y comenzando a dar clase básico por 6 7 años y expandiendo hasta que ahora la mayoría suben y cogen cursos universitarios, etcétera. Y obviamente que el sistema sea gratis y que tiene básicamente y estatal y tiene básicamente el mismo sistema y la misma calidad en todo el país, es un factor que también es homogenizante, que ayuda a crear confianza entre las personas y también ayuda a crear una clase media amplia. Pero también viene de que del desarrollo de la clase laboral y los acuerdos que hacían, que lo mencioné antes, los acuerdos que eran entre los sectores de business y los dueños de la industria y los trabajadores, que ayudaba que la clase laboral en sí no se distinguía al final de la clase media. La clase laboral en sí era clase media, aunque definida por cierto tipo de trabajo. Y mientras se estaba reduciendo la clase laboral obrero, ellos brincaban hacia clase media. Así que se lograba también reducir la distancia entre los obreros y la clase media. Y eso también ha sido un éxito grande que viene de los acuerdos básicos que comienzan a darse a través de los 30. A veces uno cuando compara algo que es característico ahí en Noruega con Latinoamérica le choca, ¿no? Y son los salarios. En realidad no hay mucha distinción entre los salarios en Noruega, ¿no? Los salarios altos son bajos si uno los compara con los de Latinoamérica y los salarios bajos son altos, entonces no hay mucha diferencia salarial. Eso que para algunas personas en el Perú puede ser pues una herejía, horror, ¿no? Puede tener algún elemento vinculante, o sea, tiene relación con el tema de hacer que la clase media sea más grande, que haya más equidad, que las brechas no sean tan altas, ¿o no? Sí, claro, o sea, nosotros, muchos noruegos como yo, por lo menos, yo veo con preocupación que se están creando más, más diferencia a nivel salarial aquí en Noruega, que hay una élite que está expandiendo y se está yendo más hacia arriba, mientras el resto de la población se queda, vamos a decir, un poco más estancada. Pero sí, esa igualdad económica es muy importante, yo creo, porque ayuda a crear esa confianza que se requiere tener en un estado de bienestar que funcione. Y obviamente tenemos un sistema de impuestos que es básicamente que también ayuda a igualar que redistribuye las riquezas, y eso también es un factor importante. Así que comparándolo con casi cualquier país de América Latina, los ricos aquí son menos ricos que allá, bueno, obviamente los pobres son mucho más ricos, pero es que tenemos las diferencias en la clase media es mucho menos, así que obviamente los trabajadores, los plomeros, los electricistas, todo eso ganan muy bien, forman parte de la clase media. Y eso también es extraño o difícil de ver en muchos países de América Latina, donde esa clase gana mucho menos que una clase media alta en la región de América Latina, ¿no? Y además allá todos pagan impuestos. ¿Ah? Yo escuchaba esas frases en chiste que
las viudas, los huérfanos, hasta los que reciben una subvención del Estado pagan impuestos, ¿no? El sistema, yo creo que se sostiene sobre todo por el impuesto más que por el asunto del petróleo, ¿no? Sí, sí, aquí hay, la gran mayoría paga impuestos, el Estado tiene bastante control sobre lo que uno gana. Cada año te llega un papel bueno, ahora en el correo electrónico donde el Estado ya sabe cuánto uno ha ganado ese año de esa empresa o de esa oficina del Estado y te ha calculado los impuestos que te lo quitan todos los meses. Así que aquí es difícil no pagar impuestos. Y la mayoría también entiende que es necesario pagar impuestos si queremos mantener los beneficios que tenemos aquí en Noruega, porque se entiende que si nosotros, y más que todo también los que ganan más, dejan de pagar impuestos, el sistema que tenemos no puede sobrevivir y no es factible económicamente. Exactamente. Y la parte de las libertades, Live, porque claro, hemos estado hablando, hace sonar que el pagar impuestos ya te habla de una coerción, de que el Estado es ahí, persigue y bueno, todo el mundo sabe que va a estar presente, pero lo hacen bien porque se benefician. Hay un transporte público espectacular, la educación, la salud, etcétera. Pero y el lado de las libertades, tú ¿cómo expresarías como noruego lo libres que son los noruegos? O sea, esa libertad, ¿en qué se nota? ¿Cómo se puede expresar? ¿En sus libertades democráticas? ¿En sus libertades personales? Sí, sí, o sea, la base de esas libertades obviamente es una democracia bien madura, donde hay una tolerancia de opiniones distintas, también de vivir distintamente, ¿no? Pero yo creo que muchos noruegos que ya están acostumbrados obviamente a viajar por toda Europa o todo el mundo, diría que tenemos menos libertad que si uno va a Dinamarca o si uno va a Claro. Francia, etcétera. Y ahí se relaciona mucho, por ejemplo, con el consumo de alcohol, que en Noruega es muy regulado. Así que hay ciertas libertades que no tenemos nosotros, que existen en toda otra parte del mundo y que cualquiera que visite Noruega nos va a ver muy atrasado, muy controlado por el Estado, etcétera. Pero en las libertades importante de la vida que viene de la democracia, que es la libertad de expresión, de organizarse, etcétera. Ahí sí gozamos de unas libertades que no son únicos, obviamente, pero que son importantes y se siente. Especialmente se siente si uno no es noruego y uno viaja a otros países donde se ve más la policía, es más armada, se ven, bueno, uno lo teme cuando lo ve en la calle, aquí tú ves una policía. Eso también es una libertad, tú andas en la calle, tú ves a la policía, no andan con armas. Así que si haces un error, por lo menos no te van a matar. Y eso también es una libertad, de cierta manera, no ver armas, no tener violencia en la calle, no tener miedo, andar en la noche. Esas son libertades que yo cuando yo viajo me hace sentir que hace falta mi país. Porque esas son libertades fuertes e importantes que uno no lo goza hasta que uno viaje, por ejemplo, a Honduras o esos países donde hay mucha violencia. Uno siente que, bueno, aquí perdí mi libertad porque no puedo andar libremente en la calle porque temo la violencia. Entonces, la falta de esa violencia, la seguridad para el ciudadano es una de las libertades más importantes y eso lo entiendo más y más mientras más que he viajado, especialmente en América Latina. Exacto, exacto. Y en estas discusiones que ahora se están dando, particularmente en el Perú, ¿no? De los modelos, el modelo, o sea, el crecimiento basado en la empresa. De hecho, a mí me encanta eso, ¿no? Porque yo todavía he trabajado en eso, pero uno también ve que el efecto redistributivo no se ha dado, ¿no? Y bueno, hay muchísima inequidad y eso también hace que se produzca lo que en los 70 hubo en Noruega, ¿no? O sea, la lucha social, en fin. La respuesta a todo eso, Live, es tratar de llegar a consensos. Y los consensos tienen que estar vinculados con instituciones intermedias, ¿no? En Noruega hay mucha participación de la sociedad civil, o sea,
tú ves a mucha gente organizada en la sociedad civil, desde los padres de familia que organizan a los hijos para que vayan a jugar, desde, o sea, la sociedad civil está muy organizada. ¿Cómo se logra eso? ¿La sociedad civil organizada puede ser un elemento que ayude a bajar los niveles de conflictividad? Sí, sí, claro, claro que sí, porque eso es también parte de ese sistema más amplio de crear consensos y crear conciencia en la gente. Y ayuda también bueno, si uno aumenta el nivel de conciencia de la gente, de que tú no siempre puedes ganar, tú siempre tienes que llegar a consenso eh, para ir adelante, esa ayuda, porque para que esos acuerdos de lo que yo hablaba, que fundaron el sistema noruego nórdico, se requieren negociar a través de organizaciones que tendrían una membresía y donde existe una legitimidad para el liderazgo, para que puedan decir a sus miembros, confíen en nosotros, apoya a nosotros, esos acuerdos van a mejorar nuestra situación a largo plazo. Y eso requiere entonces un nivel de organización, una sociedad civil donde hay confianza, donde los líderes también tienen legitimidad y tú no lo identifica como corrupto o algo así, porque con eso pues se pueden se puede lograr un equilibrio nuevo a través de esos acuerdos. Pero sí, la organización de la sociedad civil es muy importante y ese también tiene una larga historia en Noruega que está relacionado a, bueno, una prensa libre y en Noruega también muchas prensas locales en los pueblos, Locales. cada uno, no cada uno, pero hay muchos periódicos locales que ayude a crear y sostener una sociedad civil vibrante en los pueblos como en las ciudades. Y eso son cosas muy importantes para que exista esa gama de organizaciones que tú veías cuando tú vivías por aquí, Maite. Sí, sí. Una consulta y una cosa que también llama mucho la atención por acá es este fondo soberano que está sostenido en el petróleo, pero que al mismo tiempo o sea, todos los noruegos están pues felices porque de aquí a la eternidad tienen la vida asegurada. Y está basado en un recurso natural. ¿Cómo así lo formaron? ¿Qué tipo de consensos? Porque detrás de eso ha tenido que haber un gran consenso nacional. ¿Qué tipo de consenso llevó a la formación de ese gran fondo y cómo funciona? Bueno, yo no sé si existía realmente un gran consenso nacional en cuanto a eso, pero si no hubiera sido posible si no confiáramos a los líderes de los partidos políticos que llegaron a ese consenso, ¿no? Noruega tuvo la suerte de encontrar petróleo luego de haber sido una democracia estable por muchos años. Hemos visto en país tras país que el petróleo, el descubrimiento de un recurso natural de ese tipo puede destruir la democracia, puede destruir las sociedades. En Noruega no fue así. Así que cuando nosotros en los 90 y llegando a los 2000 comenzábamos a tener tantos ingresos del petróleo, estábamos liderados por políticos conscientes de que si uno metía todo ese dinero en la economía iba a crear problemas, inflación, etcétera, etcétera. Y se logró un acuerdo amplio entre los partidos políticos que gozaban de confianza de los ciudadanos de comenzar a ahorrar y poner ese dinero en seguros y en la bolsa a nivel internacional y pues ahí obviamente iba aumentando y se llegó a un acuerdo que no se podía coger más que un cierto por ciento anual de ese fondo para financiar el país de año a año, sino que el país debería de financiarse, obviamente basado un poco en el petróleo, pero más que todo en la economía no petrolera. Pero claro, o sea, la tentación está ahí y hay debates. Hay partidos que dicen, mira, para resolver todos nuestros problemas debemos comenzar a coger más dinero del fondo para construir carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Y otro partido está diciendo, mira, hay que ahorrar más.
pero para cualquier gobierno, la tentación del fondo siempre está ahí, porque las demandas de la sociedad son constantes. Y entonces saben que aquí existe un fondo. Si comenzamos con el dinero de ahí, podemos dar respuesta a esas demandas. Así que ahí siempre va a ser un balance y si no logramos mantener el consenso social y político, un víctima puede ser el fondo. Y el fondo está ahí para cuando yo me jubile en 25, 30 años y cuando mi generación, los más jóvenes, también se jubilen, porque obviamente tenemos una población que se está poniendo más y más vieja y vive más y más años y hay que financiar eso a través de pensiones, mientras que tenemos menos y menos gente entonces sosteniendo esas pensiones. Así que la tentación está ahí y, y es un reto para la sociedad noruega mantener el consenso de dejar el dinero ahí y no caer en la tentación o la polarización o el populismo que argumente que tenemos que coger ese dinero y gastarlo ahora, en vez de pensar en las generaciones que vienen. Que vienen, exacto, exacto. Cuando, bueno, gracias a los que nos están viendo, si tienen preguntas para el live, estupendo, porque él habla estupendo el castellano también, así que para que le puedan hacer llegar las preguntas. Live, ese tercer modelo que está en el medio, también se traduce incluso en los partidos políticos, ¿no? Porque aquí se habla de la derecha y de la izquierda y del medio, pero mi sensación cuando he estado por allá, o sea, y de la vida que, en fin, está vinculada a mi vida con Noruega, entre la derecha y la izquierda no hay muchas diferencias en lo básico, ¿no? Es como que parecen las mismas cosas, sinceramente. O sea, a veces tú los escuchas y dices, oye, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, incluso los partidos de las dos alas en lo básico están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Porque acá, aquí y en Latinoamérica en general, no hablamos del Perú, en Latinoamérica en general, cada cierto tiempo pues se ve que se rompen los pactos y vuelve otra vez el tema. Y ¿cómo se logra eso? Que incluso las alas más alejadas se parezcan en lo básico. Sí, es interesante que lo dice, porque obviamente un noruego diría que hay una gran distancia entre los partidos más derechistas y los partidos más de izquierda, pero visto desde afuera tiene toda la razón. O sea, el partido más de la derecha, que es un partido que yo llamaría populista, es obviamente mucho más de izquierda que cualquier partido céntrico o el Partido Demócrata de Estados Unidos, porque defienden al estado de bienestar y defienden a que el estado debe estar gastando mucho dinero para mantener ese estado de bienestar. La diferencia es que no lo quieren pagar con impuestos, sino con el fondo. Pero los partidos de derecha no quieren reducir los gastos sociales, no quieren reducir realmente el estado de bienestar, lo que sería normalmente la respuesta de la derecha. Vamos a buscar claro que el mercado busque soluciones. Así que ese acuerdo existe. Obviamente hay diferencias, claro, pero de fondo todos los partidos políticos de izquierda a derecha son defensores a un estado fuerte y un estado de bienestar. Y eso es muy interesante. Así que existe ese consenso. Así que para muchos observadores de afuera sería difícil de ver las diferencias, notar la diferencia en los aspectos importantes. Pero sí, existen diferencias, pero eso también ayuda a que uno puede llegar a acuerdos duraderos sobre cambios políticos entre los partidos políticos, porque existe ese consenso. Así que el partido que dice que vamos a reducir el estado de bienestar, vamos a abrir que la educación ya no sea del Estado, sino muchísimo más soluciones privadas, pues es un partido que no va a ganar muchos votos. O sea que incluso el sector más vinculado al mercado, a las empresas, sigue defendiendo la presencia del Estado en los servicios esenciales. O sea, eso es un espacio del Estado, incluso para la parte más de derecha que bueno. Sí, y muchos capitalistas también, uno podría, bueno, no todos, pero varios capitalistas también dirían que
es bueno para el capitalismo mantener un Estado fuerte, un Estado regulador, un Estado que ayuda a reducir las diferencias socioeconómicas que produce el mismo capitalismo. Con un Estado fuerte se reducen los riesgos para el capitalismo porque se sabe que no va a haber cambios drásticos. Las soluciones drásticas de socialismo de izquierda no van a ser populares si se controla el capitalismo. En un capitalismo incontrolado, pues obviamente puede llegarse a ser más popular las respuestas más radicales de la izquierda. Pero por eso se nota que hay capitalistas, hombres y mujeres muy ricos que dirían que hay que defender a un Estado fuerte porque se beneficia realmente al capitalismo. No es un problema. Y dicen que, bueno, nosotros vivimos bien y tenemos el dinero para pagar los impuestos que tenemos que pagar y las empresas tienen los recursos también para mantener esa y sobrevivir esa presión tributaria que existe. Acá hay una pregunta que habla justamente de la participación de la sociedad civil. Una de esas formas de participación son los sindicatos, ¿no? ¿Qué rol tienen los sindicatos en Noruega, Lai? Hay además una institución enorme, muy grande, en Jojo, ¿no? El gremio de los sindicatos. ¿Qué rol tienen ellos? No es como en Latinoamérica, ¿no es cierto? Los sindicatos no tienen la misma lógica que tienen allá en Noruega. Yo encuentro que es distinto. Sí, es distinto y tiene un rol todavía importante. Es un rol que se ha ido reduciendo un poco, pero sí, tiene un rol histórico importante y hoy en día tiene un rol importante. Y no solo en la negociación de salario, en mantener salarios relativamente iguales, sino también en negociar acuerdos de reducción de horas laborales semanales, derechos de los trabajadores de no perder el trabajo, derechos de recibir dinero del Estado si uno pierde el empleo. Así que ahí ha jugado un rol muy importante en avanzar los derechos laborales y ahora juega un rol importante de mantener esos derechos. Y también lo que se ve en los países de Europa es que es difícil verse construirse un estado de bienestar sin sindicatos fuertes. Esa es una manera, el estado de bienestar es una manera también de aliviar la tensión entre los obreros y los capitalistas. Porque los obreros pueden reducir un poco sus demandas salariales si saben que reciben muchos servicios del Estado. Así que eso también ayuda a mantener la paz. Así que los sindicatos fuertes, porque aquí están organizados como de manera paraguas. Acá hay varias organizaciones pequeñas que se unen en una organización encima que negocia con el Estado y los gremios. Entonces, los sindicatos y sindicatos fuertes es un factor importante que explica la creación y el mantenimiento del estado de bienestar también. Y algunas de esas instituciones que han venido a Latinoamérica son, por ejemplo, de los nórdicos, ¿no? Digo, son, por ejemplo, el ombudsman, ¿no? El defensor del pueblo. Acá la gente no termina de entender bien cuán importante puede ser el ombudsman allá en el mundo nórdico. Bueno, siempre somos orgullosos de ese título que se ha ido por todo el mundo y el ombudsman obviamente es el defensor de los ciudadanos contra el abuso del Estado, ¿no? A nivel general, el ombudsman en sí no es un factor muy importante, diría yo, pero la existencia de una institución que cuide al ciudadano, la existencia de esa ayuda que el Estado también se mantiene, sigue sus propias reglas y no rompe sus reglas. No es una institución en sí popular que tiene gran apoyo, pero es una institución muy respetada.
si el ombudsman se pronuncia sobre algo, tanto lo político, el gobierno, los partidos, lo escucha, lo respeta. Y es, vamos a decir, una institución que ayuda a que el Estado no cae en la tentación de aumentar su poder o abusar su poder solo por su existencia. Si hay abuso, lo que dice el ombudsman es algo muy puntual, refiriéndose al derecho tal, a la ley tal, no es una como gran cosa con protesta y cosas así, pero es una institución muy respetada. Y yo sé que se ha intentado copiar ese modelo en muchos países y yo creo que difícilmente funcione como en Noruega sin tener también un estado regulado como el nuestro, como en Europa Occidental, y una sociedad más o menos como tenemos por este lado del mundo. Es una institución es difícil de copiar el éxito de esa institución en un sistema político totalmente diferente. Diferente, claro. Porque allá cumple un rol claro, ¿no? O sea, siendo un Estado, como tú has dicho, fuerte, que tiene mucha capilaridad, eventualmente se le podría pasar el tono, ¿no? Entonces aparece el ombudsman para ayudar al ciudadano, porque en verdad podría darse situación que son, ¿verdad?, casi inexistentes allá, pero el solo hecho de que exista, aun cuando el riesgo es menor, habla muy bien, no dice que por si acasito, pues, ¿no? Aun cuando no vaya a darse, que exista. Es una llamada interesante de ver que se trata de equiparar los poderes. Sí, sí, sí. Y eso se ve con muchas instituciones, que realmente esas instituciones que controla el Estado y están ahí para evitar el abuso, tú no quieres que tengan que accionar tanto, sino que solo la existencia de eso Exacto. debe ser suficiente. O sea, tú quieres que el ombudsman realmente no tenga nada que hacer. Así que no es que está metido en conflicto todo el tiempo, pero de las pocas veces que se pronuncia ahí es cuando se respeta. Exactamente, eso es muy interesante. Y para los que nos siguen viendo ahí, además, ¿qué incidencia tiene la organización del Estado y cómo funciona? Dice, la descentralización en regiones en el Perú sería un factor de desgobierno. Es un dato importante. En efecto, allá en Noruega, Live, como has dicho, cada estado, tú estás en Bergen, por ejemplo, pero hay también Trondheim, Tromsø, y en cada una de estas regiones, como bien has dicho, por ejemplo, hay periódicos locales, hay muchos elementos locales. ¿En Noruega hay una descentralización o cómo manejan esa identidad de una región a otra y al mismo tiempo son una sola cosa? Porque en efecto aquí parece que ese tema no funcionó muy bien. En España tampoco terminó de funcionar bien. ¿Cómo lo manejan allá en Noruega? No, en Noruega el estado bien, o sea, tenemos regiones, tenemos municipios, pero el poder que tienen de tratar de distinguirse de la política del estado es muy poca. Son muchas veces entidades regionales o locales que más que todo efectúa la política del Estado. Aunque tienen democracia local, tienen democracia regional con sus políticos que pueden entonces influir un poco en las decisiones, más que todo son entidades administrativas que pueden ejecutar la política del Estado de manera más eficiente porque están situados en ciudades diferentes, en pueblos diferentes, etcétera. Así que en ciertos sentidos, si se habla de dialectos, si se habla de comida y ciertas cosas, hay variación local, regional, pero en cuanto a los temas que hemos estado hablando, que tienen que ver con el estado de bienestar, pues hay mucha igualdad a través de todo el estado noruego. O sea, los Y estados, mejor dicho, la política es nacional y los municipios, que son grandes y pequeños, sí, igual aplican los temas nacionales, ¿no? sí. Pero igual tiene sus sabores, ¿no? O sea, Bergen, por ejemplo, donde estás tú,
tiene unas políticas muy interesantes de emprendedurismo, vinculados a la innovación. Yo he podido estar allí, he trabajado algunas cosas con ellos. Si tú los comparas, por ejemplo, con otras regiones dentro de Noruega. Sí. ¿Cuán importante es hoy día en Noruega, Live, empezar a buscar modelos que diversifiquen el tema económico? Porque en efecto el petróleo está allí, pero a los noruegos les interesa hacer más cosas y además el comercio exterior es muy importante, ¿no? Abrirse al mundo es muy importante. Claro, y ahí sí hay también, o sea, hay también diferencias regionales, ¿no? O sea, Noruega es un país con una costa muy larga, que obviamente ahí venía y viene parte de la riqueza de Noruega por la costa. No es solo el petróleo que está en el mar, sino todo el pescado que se busca desde el norte hacia el sur y que se exporta y que se consuma a nivel local también. Y así que en ese sentido se diría que en el oeste se encuentra más una cultura más, vamos a decir, business friendly, que por ejemplo en el este que depende mucho más del Estado, porque ahí es el centro administrativo y así que eso crea cierta cultura distinta, etcétera. Y Bergen, como que menciona que está en la costa del oeste, siempre fue una ciudad muy abierta, porque exportaba pescado, bueno, desde hacía 800, 900 años. Y así que siempre fue una ciudad abierta por el mar, porque en la historia que vamos unos cientos de años atrás, el mar era lo que abría camino, mientras la tierra era difícil de cruzar. Así que era más fácil ir de Bergen a Inglaterra que ir de Bergen a Oslo, que queda en el este, Claro. porque tú viajabas en barco. Así que Bergen siempre fue una ciudad abierta al mundo, o lo que era el mundo en esa época, mientras que otras partes, pues, era una cultura más interior y no estaban acostumbradas a hacer, a basar su economía en negocio, en comercio, como por ejemplo siempre lo fue Bergen. Uh-huh, uh-huh. Y en este tema de la actividad vinculada a la nueva etapa de países como Noruega, eh, parte de la libertad también tiene que ver con la libertad económica, ¿no, Life? O sea, poder salir al mundo, comerciar, la exportación, o sea, siendo un estado cerrado, más que cerrado, digamos, fuerte, Noruega no es una economía cerrada, cada vez más se abre al mundo, ¿no? Porque parte del discurso este del comunismo y no comunismo es lo hacemos todos nosotros y todo lo producimos nosotros. En Noruega hay un mix, ¿no? Hay algunas empresas, bueno, Statoil, ahora Sí. Equinor, es una empresa estratégica, pero después el resto de cosas es privado. ¿Cómo es este tema de los sectores estratégicos y la participación del privado? No, bueno, lo que pasa es que obviamente antes había muchísimas más empresas estatales o sea, en las industrias fuertes, en las industrias metalúrgicas, por ejemplo, y obviamente Statoil del Estado era una empresa estatal 100%. El Estado todavía es muy importante en la economía capitalista, pero vamos a decir que el Estado se ha hecho capitalista. Así que antes controlaba 100% de muchas empresas estratégicas. Statoil era como el ejemplo mejor, pero también eso existía en muchas otras empresas. Pero ahora lo que pasa es que con ciertas empresas decidimos, vamos a reducir nuestros intereses en esa empresa y se va a tirar la bolsa internacional, pero vamos a mantener control. Mantener 50% más uno de las acciones o un control negativo que es más de un tercio. Así que el Estado sigue ganando dinero de esas empresas, pero a través de mecanismo capitalista. Así que el Estado es el capitalista más grande de Noruega, es el dueño más grande de acciones de empresas en la bolsa noruega, pero está jugando el juego capitalista sin meterse en las decisiones que hacen las empresas basado en, obviamente, crear
crear riquezas para sus accionistas. Y así el Estado como accionista y nosotros como ciudadanos recibimos mucho dinero. Pero vemos que el Estado de Noruega es importante en empresas grandes. Bueno, Statoil es uno, Hydro que es otro. Los bancos más grandes de Noruega también, el Estado tiene control de un tercio de las acciones. En las empresas telefónicas, celulares, cosas así, pues también el Estado tiene muchas acciones, así que Claro. mantiene un cierto control, pero como capitalista. Sí, eso todavía para mucha gente aquí es una blasfemia, porque acá todo tiene que ser completamente privado o completamente público, pero hay soluciones intermedias y como es un mundo en donde todos confían y además los niveles de equidad son muy amplios, no hay muchos niveles de corrupción, pero en Latinoamérica obviamente la corrupción sí pues hace que se generen escenarios muy particulares. Está Úrsula Edin también de allá de Noruega que nos está viendo. Casi ya para ir terminando, live, un asunto que es interesante también para los que nos están viendo es, en resumen, no hay en el siglo XXI modelos puros y en verdad ya están esos modelos casi como viniendo en declive, ¿no? El capitalismo puro y el comunismo, socialismo puro ya pues ya están, han demostrado que no funcionan y cada vez más es importante entrar a los centros donde se construye mucho consenso en base también a lo que hace la sociedad civil, ¿no? Sindicatos, grupos de padres de familia, las ONGs, los think tanks, ahí hay muchos tanques de ideas, las universidades, todo ese grupo de gente de la sociedad civil hace que disminuyan los niveles de conflictividad. Y el otro tema importante que también hace que haya esa equidad o esa cercanía entre las personas, ¿qué puede ser hoy día en el siglo XXI? Tener participación ciudadana a través de sus propios derechos. O sea, no hay nada más que nos acerque a los unos a los otros que los mismos derechos compartidos, probablemente. Sí, sí, no, claro, es como tú dices, o sea, lo modelo puro no existen y yo creo que la historia nos muestra que si volvemos a buscar las soluciones radicales por los polos opuestos, pues nos va a ir mal. Yo creo que los países como los países nórdicos y cierto otro también ha demostrado a través de muchos años que el éxito se encuentra en esa moderación y que esa moderación se mantiene, se crea y se mantiene a través de la confianza y a través de la organización en la sociedad, ¿no? O sea, tú no mencionaste un actor que yo sé que es, que obviamente es un reto en Perú y son los partidos políticos. Y los partidos políticos son muy importantes, yo creo, en crear esos consensos, pero crear partidos políticos que realmente sean representativas, eso obviamente no está hecho de un día para otro, no es Así es. crear un partido con un nombre y vamos a representar a ustedes, ¿no? A los ciudadanos. Eso se crea en bases sociales, construyendo junto con una sociedad civil bien organizada, pero yo creo que tanto para Perú como para Noruega, lo de mantener partidos políticos que sean realmente representativos de intereses distintas en la sociedad y que no se caen en corrupción. Eso es súper importante porque al final del día, los que negocian los acuerdos y consensos también tienen que ser cierto tipo de élite, sean de los partidos o de otro, pero si esas élites tienen cierta legitimidad a través de organizaciones democráticas como partidos, como organizaciones, es mucho más fácil crear consensos que sean verdaderas y creíbles para los ciudadanos, porque si nosotros no creemos en eso, pues esos acuerdos no se van a materializar. Sí, sí, es cierto, es cierto. La democracia es lenta, pero al final es lo más conveniente para todos, creo, mirando a larga distancia, ¿no? Porque los chispazos, las soluciones rápidas, boom, bam, bim, igual creo que no perduran en el tiempo y ustedes son un caso. Hay varias preguntas live, pero yo no quiero abusar de tu tiempo allá porque es tarde. Seguramente va a haber ocasión de volver a charlar. Sí, La ley de Yante se nos ha quedado, la famosa Yante Loven, que están preguntando por ahí.
y también cómo es que las regulaciones han ayudado a mantener algunos sectores estratégicos, ¿no? O sea, ahí, Sí. esos son temas bien interesantes, pero seguramente lo vamos a conversar en Sí. otra ocasión. Muchas gracias. Live, ya nos veremos pronto, seguramente cuando esté por allá Sí. en los meses que vienen. Muchas gracias, un saludo por allá también. Gracias por la invitación, un placer hablar contigo y no, espero que nos veamos pronto, Mike. Claro que sí, un saludo. Hi. Vale. Ha det bra.